El sistema respiratorio tiene dos porciones, una porción que corresponde a la porción conductora, que va desde la cavidad nasal hasta los bronquiolos terminales, y una porción respiratoria que va a comenzar desde los bronquiolos respiratorios y va a terminar en los alvéolos. Esta porción respiratoria va a contener tanto conductos, sacos alveolares, bronquiolos respiratorios y alvéolos. Entonces, en este video vamos a empezar a hablar de la porción respiratoria, comenzando por los bronquiolos respiratorios. Recordemos que desde el inicio de la cavidad nasal hemos tenido un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Sin embargo, a medida que vamos descendiendo en el tracto respiratorio, este epitelio va a ir descendiendo, es decir, que comienza con células cilíndricas ciliadas que a medida van a ir descendiendo en su tamaño, pasando por unas células cúbicas simples hasta terminar siendo planas, con ciertos cilios. Además, esta zona de los bronquiolos respiratorios también va a contener las células de la clara o también conocidas como células exocrinas bronquiolares. En esta zona vamos a encontrar también en el fondo los alvéolos, es decir, esta porción respiratoria va a ser un conducto realmente en el que se va a empezar el intercambio de gases, comenzando por bronquiolos respiratorios y se va a tratar de llegar hasta el alvéolo, donde, como les dije, se ocurre este hecho. Además, va a contener un tejido conectivo que contiene fibras elásticas y va a permitir la expansión durante la inhalación y la protección durante la expiración. Es decir, yo necesito que este conducto, voy a hacer un dibujo del conducto desde ya, que tengo un bronquiolo respiratorio acá. Este es el bronquiolo respiratorio. Se va a continuar con un conducto alveolar y este conducto alveolar va a formar un saco alveolar. Y este saco alveolar a su vez que contiene los alvéolos. Entonces, este es un alvéolo, este es otro alvéolo y este es otro alvéolo. ¿Contenidos dentro de qué? Del saco alveolar. Ahora, muy bien, ¿qué se necesita esta estructura? Que cuando entre y salga aire, se mantenga en su mismo diámetro, es decir, que no cambie. ¿Qué pasaría si cambia? Bueno, se cierra o se colapsa, lo que evitaría la salida del aire, o se expande mucho, se expandería mucho, lo que también evitaría el intercambio gaseoso. Ahora, muy bien, con respecto a esta zona van a haber diferentes esfínteres musculares lisos. ¿En dónde? En esta zona de acá. Van a haber ciertas células musculares lisas que tienen forma de un torniquete, que van a permitir la apertura o el cierre de estas aberturas alveolares. ¿En qué zonas no vamos a encontrar estos esfínteres? Bueno, en las zonas más distales de esta porción respiratoria. Ahora muy bien, continuando con los conductos y sacos alveolares, vamos a contener que estos no van a tener, no son paredes propias, no tiene una división anatómica, simplemente es un cambio en el epitelio, ya que va a ser la continuación de los alvéolos y a su vez de los bronquiolos respiratorios. Ahora, una vez tenemos el conducto alveolar, vamos a contener el saco alveolar, que, como había dicho, son agrupaciones de alvéolos con células epiteliales de tipo 1 y de tipo 2, que son los mismos neumocitos. El tejido conectivo también van a contener fibras elásticas y colágenas que le regalarán un soporte. Normalmente, las fibras colágenas van a ser de tipo 3, que van a ser de un tipo reticular, normalmente. En cuanto a su función, hay un intercambio gaseoso, aumentando en sí la gran área superficial. ¿A qué se hace referencia este término de aumentar el área superficial? Volvamos, si yo tengo un bronquiolo respiratorio con un conducto respiratorio que solo alberga, digamos que dos alvéolos, eso es un saco alveolar muy pequeño. ¿Cómo yo aumento esta área superficial? Lo que hago es bronquiolo respiratorio, conducto respiratorio y empiezo a generar muchos alvéolos, que lo que van a hacer es aumentar el área. Si aumento el área, aumenta el intercambio gaseoso y esto mejoraría la respiración.
Ahora muy bien, esta es la única la función y las fibras elásticas, como les venía diciendo, permiten la expansión y contracción durante la respiración. Esto es muy importante, como les decía, no necesito que se cierre completamente ni que se abra completamente, necesito un flujo constante de esta apertura. Continuando con los alvéolos, los cuales están contenidos dentro del saco alveolar, vamos a contener neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y están conectados a los diferentes capilares. ¿Cuál es la función principal? Intercambiar gases. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, aquí vamos a hacer una división. Aquí es lo que volví a mostrarles. Bronquiolos respiratorios, el saco alveolar y otro saco alveolar. ¿Qué va a pasar con estos sacos alveolares? Realmente acá es donde yo voy a estar encontrando los alvéolos. La luz del alvéolo es lo blanco, luz y luz. Va a estar contenido con diferentes células epiteliales, que son los neumocitos, tanto tipo 1 como otros más grandes, que son los neumocitos tipo 2. También van a estar conectados con los capilares sanguíneos, porque necesitan estar conectados con capilares sanguíneos, ya que acá, si yo hago un aumento de esta zona, voy a encontrar esto. Ya que los capilares sanguíneos, esto correspondería al capilar, llevan el dióxido de carbono que proviene de los tejidos. Y aquí en el alvéolo hay oxígeno, entonces en esta zona, por eso necesitan que los neumocitos tipo 1, tipo 2, el alvéolo estén conectados a ciertos capilares para que se permita este intercambio a través de una barrera o de que se llama eh, alvéolo capilar. Ahora muy bien, estas áreas, nosotros habíamos hablado de que es un área superficial grande, ¿cierto? Sin embargo, si yo me pongo a medir cada alvéolo por alvéolo, va a tener un área de 0,02 milímetros cúbicos. Si yo lo multiplico por todos los alvéolos que hay, que son 300 millones de alvéolos, vamos a obtener un área superficial grande, mayor, que corresponde a 140 metros cuadrados, lo que corresponde a un apartamento de 2 habitaciones o una cancha de tenis para un partido único, de uno contra uno. Ahora, en esta zona también, en los alvéolos, vamos a encontrar lo que conocemos como poros alveolares. Estos poros alveolares van a estar conformados entre alvéolo y alvéolo. ¿Qué van a hacer? Regular presiones. Si aquí tengo una presión muy alta o aquí tengo una presión muy baja, va a permitir el flujo de aire de un lado a otro. Esta es la función y estos poros también son conocidos como poros de Kohn. Van a estar entre un neumocito tipo 1 de un alvéolo y otro neumocito tipo 1 de otro alvéolo. Esto va a permitir paso de aire, regulación de presiones. Ahora, particularmente vamos a hablar de los neumocitos tipo 1 y de los neumocitos tipo 2. Comenzando con los neumocitos tipo 1, tenemos que entender que estos son los que cubren mayor área en el alvéolo. Son células planas, también se le pueden conocer como células alveolares planas. Aquí las podemos encontrar una y otra. Normalmente, como les estaba comentando, van a formar o van a conformar la barrera hematocapilar. Aquí se encuentra la barrera. Esto correspondería a la barrera, que más adelante vamos a hablar de ella y de qué está conformada exactamente. Otra de sus funciones es formar las uniones herméticas de las que hablaba anteriormente. ¿Por qué? Yo necesito una unión hermética que no permita el paso de ciertas sustancias porque en ocasiones hay inflamación y esta inflamación permite una extravasación sanguínea. Si hay mucha extravasación sanguínea, el líquido se empieza a filtrar dentro del alvéolo y yo no necesito eso, por eso necesito unas uniones herméticas. Tiene una lámina basal bien desarrollada, ya que le va a ayudar a permitir el intercambio. Y esta zona, como les comentaba anteriormente, donde están los poros alveolares, no está controlada por músculo liso, a comparación de lo que se encontraba en los sacos alveolares. Aquí no hay músculo liso. Además, cada neumocito tipo 1 va a estar recubierto
de esta capa lipídica conocida como el surfactante. ¿Producida por quién? Por los neumocitos tipo 2, de los cuales vamos a hablar ahora. Los neumocitos tipo 2 van a cubrir solamente el 5% de esta superficie alveolar. Van a tener gránulos en su interior que corresponden al surfactante. Es muy importante este surfactante ya que cumple la función de reducir la tensión superficial. Ya vamos a explicar cómo lo va a hacer. Vamos a ir al interior de la célula del neumocito tipo 1. El neumocito tipo 2, perdón, en este caso, va a contener unos cuerpos laminares. ¿Qué son estos cuerpos laminares? Realmente son unos predecesores de lo que conocemos como el surfactante. Y a su vez, ¿qué es el surfactante? Es básicamente una capa lipídica que permite la reducción de la tensión superficial. Ahora, aquí encontramos al cuerpo laminar, ¿cierto? En el cual se van a albergar los diferentes gránulos de este surfactante. Se va a producir la proteína gracias a la señalización en el ADN. El ADN va al retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático al aparato de Golgi, va a lanzar sus proyecciones a través de diferentes vesículas, las cuales van a estar formadas por unos cuerpos que son aquí multivesiculares, los cuales van a ser el predecesor a su vez del cuerpo laminar. Y el cuerpo laminar a su vez es el predecesor de la secreción del surfactante. Una vez se necesita el surfactante, se ubica alrededor de ¿dónde? De estos neumocitos de acá, de los neumocitos tipo 1. Esto de color azul es el surfactante. Continuemos. Este surfactante va a estar formado sobre todo por esta proteína, que es la dipalmitoil fosfatilcolina, la cual es una proteína lipídica hidrofóbica que va a permitir la función. ¿La función cuál es? Aquí encontramos qué es lo que ocurre en condiciones normales en la naturaleza. El principio físico es que si yo tengo moléculas de agua, estas moléculas de agua se van a tratar de atraer a sí mismas, lo que va a empezar a cerrar la superficie. A eso se le conoce como tensión superficial. Ahora, grafiquémoslo. Aquí tengo una molécula de agua, otra molécula, otra molécula, otra molécula, otra y otra. Estas se van a empezar a atraer entre sí. ¿Y qué pasa si se empiezan a atraer? Empiezan a hacer que este alvéolo disminuya su tamaño hasta que se colapse. A esto se le conoce como la atelectasia, cuando el pulmón se arruga como una bolsa. Es decir, aquí yo tengo una bolsa de mercado, por ejemplo, y yo le saco el aire. Digamos que inhalo todo ese aire que está dentro de la bolsa. Por ejemplo, las personas que tienen una crisis de pánico les dicen, inhale y exhale sobre esta bolsa. Lo que pasa es que esa bolsa hay un momento donde se colapsa completamente y queda pegada completamente así y no permite el paso de aire. A eso se le llama como atelectasia. Ahora muy bien, ¿qué va a hacer el surfactante en este caso para prevenir la atelectasia? Lo que va a hacer es poner sus proyecciones o sus moléculas de dipalmitoilfosfatilcolina entre las moléculas de agua. Aquí están las moléculas de agua y estas moléculas hidrofílicas que lo que van a hacer es no permitir que ellas se unan, lo que va a mantener al alvéolo como lo conocemos, tal cual, y se van a ubicar así. Ahora, muy bien, ¿qué más podemos obtener de los neumocitos tipo 2? Que ellos a su vez van a reciclar el surfactante que ellos mismos generaron. Es un, es un reciclaje y es un proceso cíclico, en el cual también vamos a contener dentro de este surfactante diferentes proteínas, como lo pueden ser las SP, que se van a dividir tanto en SP A, B, C y D, teniendo más importancia la SPA. ¿Por qué? Tanto la SPA como la SPD van a sufrir o van a realizar un proceso de opsonización. La opsonización es el proceso mediante el cual se marca un agente patógeno o infeccioso para que los macrófagos lo fagociten. Aquí podemos ver cómo la SPD y la SPA buscan a cierta proteína y ¿quién llega? El macrófago.
y de esta manera fagocita lo que esté dentro del alveolo. Eso es muy importante ya que nosotros necesitamos que este alveolo esté limpio, esté libre, no necesita microorganismos, no necesita infiltrado, etcétera. Necesita ser puro aire para que se permita este intercambio. Entre otras cosas, la proteína SPA, aparte de ayudar a la opsonización junto con la SPD, va a realizar un proceso en el cual le va a decir a los neumocitos tipo 2 produzcan más o menos surfactante. Una vez esto ocurre, este surfactante va a estar distribuido de manera no uniforme y lo que van a hacer las proteínas SP, B y SP-C es distribuirlo. Aquí vemos cómo está distribuido de una manera un poco uniforme y lo que hacen es expandirlo para que recubra todo el alveolo y evite la telectasia. Esa es la función principal de estas proteínas. Realmente, tanto neumocitos tipo 1 como neumocitos tipo 2 van a realizar un proceso de mitosis para reemplazarse a sí mismos. Continuando, vamos a hablar de otras células importantes dentro del alveolo, las cuales corresponden a los macrófagos alveolares. Conozcamos que los macrófagos son monocitos que al llegar a un tejido se transforman en macrófagos. Estos macrófagos alveolares también son conocidos como las células del polvo. Y estas células del polvo tienen su nombre gracias a que inhalan partículas como el polvo o diferentes microorganismos. Como les hablaba, fagocitan, eliminan ciertas zonas para que este alveolo sea una zona estéril. Participan en la defensa pulmonar, participan también en el reciclaje del surfactante, ayudando a los neumocitos tipo 2 a capturar el mismo y también tienen una función importante y poco común en los macrófagos a nivel del cuerpo. Normalmente, cuando nosotros vemos un macrófago en diferentes zonas, por ejemplo, los macrófagos del hígado, van a tener una función inflamatoria. Acá también inflamatoria, ¿verdad? Pero en el pulmón es antiinflamatorio. Esa es una particularidad de los macrófagos alveolares o células del polvo. Con respecto a las correlaciones clínicas de los neumocitos tipo 2 y los macrófagos, encontramos que hay niños prematuros que se corresponden a un nacimiento menor a los 7 meses, no van a estar produciendo el surfactante, lo que ocasionaría una insuficiencia respiratoria ya que no van a poder entrar aire y si no entra aire no hay intercambio gaseoso. Por lo tanto, ¿qué se va a hacer con estos niños? Es aplicar surfactante sintético. Aquí vemos cómo hay un alveolo colapsado. Este alveolo, al colapsarse, muchos se van a colapsar y van a disminuir el tamaño de este pulmón hasta llegar a comprimirlo completamente, lo que se conoce como, ya habíamos hablado, atelectasia. Ahora, ¿qué se va a hacer? Se aplica surfactante para que empiece los neumocitos tipo 2, bueno, para que se empiece a esparcir por todas estas zonas alveolares y además se va a hacer un tratamiento con glucocorticoides que van a permitir que los neumocitos tipo 2 aumenten la producción del surfactante. Y así se puede tratar crisis de niños prematuros. Con respecto a los macrófagos, también se le pueden conocer en ciertas patologías como las células de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? En la insuficiencia cardíaca congestiva, lo que ocurre realmente es que aquí vamos a tener al corazón, ¿verdad? El corazón va a tener tanto su atrio y ventrículos derechos, de los cuales va a salir la arteria pulmonar y ventrículos con su aorta. ¿Qué pasa acá? En las insuficiencias cardíacas congestivas, su nombre lo está diciendo todo, se congestiona el corazón de sangre, se empieza a acumular la sangre no va a poder ser esparcida y se va a empezar a acumular en el ventrículo derecho. Se acumula en esta zona de acá y si se acumula en el ventrículo derecho, su siguiente paso va a ser llegar a la arteria pulmonar.
Cuando llega a la arteria pulmonar, toda esta sangre se va a empezar a acumular en los pulmones. Y aquí tenemos una, una placa histológica de un pulmón con insuficiencia cardíaca. Podemos ver que esto es un alveolo y vemos que su luz está de color rosado. Esta luz de color rosado, ¿qué nos está indicando? Que hay sangre dentro de esta zona. Si hay sangre dentro de esta zona, también va a contener eritrocitos o glóbulos rojos. Estos eritrocitos y glóbulos rojos van a ser detectados por los macrófagos y van a fagocitarlos. Entonces, fagocitan al eritrocito. Y una vez lo fagocitan, ¿qué tenemos dentro del eritrocito? Pues tenemos la hemoglobina. Y la hemoglobina tiene su proceso de metabolización, en el cual va a cambiar a diferentes colores, como como la biliverdina, etc. En este caso, el macrófago va a cambiar su color, porque la hemoglobina va a empezar a tornarlo de un color marrón. Marrón, y esto se le conoce como células de la insuficiencia cardíaca. ¿Dónde se van a encontrar? Dentro de los alvéolos, es decir, en la luz alveolar. No es normal ver alvéolos en una placa no patológica. Aquí los podemos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y aquí podemos ver el alvéolo y en su intersticio no lo vemos blanco, sino que lo vemos lleno de edema. Y aquí otras células que pueden ser células inflamatorias. Ahora muy bien, vamos a hablar del tabique interalveolar. Este tabique interalveolar tiene una función importante que es separar diferentes alvéolos adyacentes. Va a estar conformado y su función principal es tener un tejido conectivo que va a tener fibras de colágeno tipo 3, fibras reticulares, fibroblastos y diferentes mastocitos. Hay zonas en las cuales, como les había comentado antes, los neumocitos están muy pegados unos a otros, a diferentes células, a los capilares, y forman unas zonas que tienen muy poco tabique intervalar. Vean esta zona que es una porción delgada. Ahora, cuando no ocurre esto, hay una gran cantidad de tejido conectivo, como lo vemos acá, porque las células no se están espichando unas a otras. En este caso, a esto se le conoce como tabique interalveolar y es normal que los neumocitos tipo 2 se ubiquen en zonas de porción gruesa, como estas que vemos acá, esta que vemos acá y no esta que vemos acá. Ahora, esto es importante ya que, como les había comentado, necesita haber un intercambio de zonas adyacentes y van a estar continuos también a los capilares. Por eso es necesario el tabique interalveolar. Como funcionalidad, también le van a dar un soporte estructural y facilitan el paso de CO2 en las porciones delgadas. Aquí podemos ver otra vez un alveolo que se ve blanco por dentro, normalmente no tiene macrófagos, y tenemos los neumocitos, aquí el tabique interalveolar con fibras reticulares, fibras de colágeno tipo 3 y los capilares dentro de estos tabiques, lo que va a permitir intercambio. Ahora, con respecto a la barrera alveolo-capilar, se diferencia del tabique interalveolar. ¿Por qué? La barrera alveolo-capilar está conformada por diferentes estructuras, como lo pueden ser. Aquí vamos a hablar de la conformación del surfactante que está rodeando a los neumocitos tipo 1, surfactante, el neumocito tipo 1, la membrana basal del neumocito tipo 1, la membrana basal del endotelio o del capilar propiamente dicho. Ahora sí, la célula endotelial y el capilar. Así está conformada básicamente la barrera alveolo capilar. Alveolo capilar. ¿Cuál es su función? Básicamente es donde se va a producir el intercambio de gases y necesitamos que esta barrera sea funcional y no esté llena de diferentes detritos celulares o diferentes infiltraciones como lo puede ser líquido. En casos donde aquí vemos un alveolo normal,
en el que se conserva su estructura y su diámetro, se puede realizar un intercambio eficiente. En ocasiones donde hay infecciones, hay infiltración de neutrófilos macrófagos, hay fibrosis, daño, y esta barrera empieza a aumentar de tamaño. Si aumenta de tamaño, no va a permitir el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Finalmente, vamos a obtener cómo se ocurre el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Aquí vemos que en un tejido, digamos que este es el cerebro, estamos en el sistema nervioso central, ya se llevó la sangre y lo que hizo la célula es intercambiarla por CO2. El CO2 se va a unir a la hemoglobina y la hemoglobina va a llevar esto hasta el pulmón. Hicimos todo un viaje hasta el pulmón a través de los capilares. Y estos capilares van a estar unidos en una fila eritrocitaria para que permita que cada eritrocito vaya así en una fila india, y permita el intercambio. Y permita el intercambio entre CO2 y O2. Gracias a esto, estos capilares son muy estrechos, pero permiten este paso. Y ahora, acá, en el alveolo, como vemos, bota el CO2 y recibe el O2. Cuando recibe el O2, esta porción de la hemoglobina se llama oxihemoglobina. Esa es la oxihemoglobina y esa realmente es su función. Finalmente, en cuanto a las correlaciones clínicas, la hemoglobina va a tener dos lugares de unión para el óxido nítrico. Recordemos que el óxido nítrico es una estructura, es un neurotransmisor que cuando se liberan las células endoteliales de los vasos sanguíneos va a relajar las células musculares lisas. Cuando esto ocurre, se va a dilatar al vaso sanguíneo. La hemoglobina, que se le conoce como la S-nitrosilada, aquí la vemos, hemoglobina S-nitrosilada, va a tener el lugar de unión para el óxido nítrico producido por los vasos sanguíneos en el pulmón. Cuando este óxido nítrico es llevado a las diferentes arteriolas y metaarteriolas, se va a liberar en los diferentes tejidos, y si se abren los diferentes tejidos va a permitir el intercambio de CO2 por dióxido de carbono y vuelve otra vez al pulmón, vuelve y se libera el óxido nítrico y deja que salga el O2 o el CO2 y se une nuevamente a la hemoglobina. Es decir, sale y entra la hemoglobina, ¿para qué? Para abrir los vasos sanguíneos y permitir un mayor intercambio gaseoso. Finalmente, el enfisema es un problema en el cual la alfa-1 antitripsina se daña. Alfa-1 antitripsina. ¿Por qué? Porque las personas son fumadoras y las personas fumadoras inhiben a esta alfa-1 antitripsina. Si se inhibe la alfa-1 antitripsina, no se puede inhibir a la elastasa. Porque, ¿qué hace la elastasa normalmente? Destruir a la elastina. Es decir, en procesos normales, cuando los macrófagos ven algo raro acá, empiezan a liberar proteasas, como lo es la elastasa. Entonces, ¿qué hace el alveolo? Dice, hey, paremos este proceso y liberemos alfa-1 antitripsina y de esta manera inhibimos a la elastasa. Sin embargo, los fumadores, cuando ocurre esto, dañan a la alfa-1 antitripsina, por lo tanto, no se inhibe la elastasa y la elastasa tiene la capacidad de destruir la elastina, lo que se va a corresponder con un alveolo dañado. Se empiezan a dañar estas zonas del alveolo y tenemos esto. ¿Cómo se va a manifestar? Que cuando inhalemos o las personas que inhalen el aire, se les aumente el tamaño o el diámetro de este conducto alveolar y por lo tanto de los alveolos, y no haya un buen intercambio gaseoso. O que cuando vayan a exhalar, esta zona se compacte o exista un tipo de atelectasia y no puedan expirar el aire, lo que acumularía el CO2 y esto sería algo parecido a una insuficiencia respiratoria. Eso sería todo con respecto a la histología del sistema respiratorio.